Buenos días, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es casa del Señor porque el Señor así lo ha establecido, hermanos, que en donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él, hermanos. Si es morada de Dios esta, hermanos. Entonces tenemos que estar agradecidos por la bendición que Dios nos da de poder estar en este lugar. Y tenemos que estar bien agradecidos más por la bendición que Dios nos da de ser parte de su familia, de ser parte de su pueblo. A los hermanos que nos reciben por internet les damos la bienvenida también y les recordamos que ya estamos teniendo las clases de la escuela dominical. Desde las 9:45 estamos aquí, hermanos. Bueno, yo con el devocional desde las 9:30, pero será una bendición si un día nos visitan en el 1595 de Juanita Drive en Eagle Pass, Texas. El Señor les bendiga. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar rogando a Dios que en su promesa de estar con nosotros, también nosotros tengamos un corazón inclinado, ¿verdad?, con Él en comunión. Y después les invito a que no se sienten porque vamos a leer la Escritura. Y esa es una reverencia mayor, es la palabra de Dios, ¿ok? Oh Dios eterno, esta mañana venimos delante de ti con un corazón agradecido por todas las bendiciones que tú has derramado sobre esta congregación. Porque hoy, Señor, también te damos gracias por permitir cumplir un año más a esta iglesia. Cuando tú pusiste en el corazón de aquel puñado de tus hijos de empezar esta obra en este lugar, en esta área de la ciudad. Y después de tantos años en luchas y todo, tú la has sostenido como ha sido tu promesa. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Y hoy, Señor, también te damos gracias porque has mantenido a la congregación ajena a cualquier infección. Porque, Señor, ni la pandemia ha impedido que esta iglesia continúe funcionando, difundiendo tu palabra cada semana, todos los días a través de tu siervo, a través de los medios que tú preparaste de antemano para que esto fuera posible, porque tuyos son los tiempos y están en tus manos, Señor. Ahora, gracias, Padre, por aquellos que han puesto ya en su vida, en su corazón y en su mente el deseo de congregarse nuevamente. Dándote gracias por respetar su vida, por darnos salud. Gracias, Padre, porque nos has bendecido de muchas maneras. Nos has mantenido el trabajo, nos has dado los recursos. Gracias, Padre, porque en el corazón tú has puesto, Señor, que podamos participar de esa manera también, ofrendando, trayendo nuestros diezmos y tú, Señor, multiplicándolos y usándolos de tal manera que se pueda sostener la predicación de tu palabra. Gracias por la salud de quienes participan en la adoración, en la alabanza, en la administración y en la predicación. Gracias por cada uno de tus hijos que tú has llamado y establecido. Ahora, Señor, prepara con tu espíritu nuestros corazones de tal manera que estén atentos no solamente nuestros oídos, pero realmente la concentración de nuestra mente. Gracias porque queremos que tu palabra llegue y nos alimente y nos haga fuertes espirituales y nos ayude a crecer en medio de estos tiempos. De que no claudiquemos, de que no, Señor, nos envolvamos en el mundo en su manera de ser, de que no queramos estar correctamente políticamente, sino que estar fieles a ti en la predicación de lo que es la verdad. Te rogamos, Padre, que sigas usando a tu pueblo en esta comunidad y más allá de la frontera. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos las gracias, te rogamos todo. Amén. Hermanos, vamos a quedarnos así de pie por respeto a la palabra y vamos a leer nuestras Biblias en Efesios 2, del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor añada bendición a su palabra. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Queremos que se pongan en pie para alabar y glorificar a nuestro Dios, y también queremos darle gracias a Dios por este joven Diego Hernández que nos está acompañando hoy en esta mañana con el saxofón. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice grandemente, ¿verdad? Y con tanto talento, ¿verdad? Le damos honra y gloria a Él, y en esta mañana nos unimos juntos a alabar y glorificar en un mismo sentir, ¿verdad? En ese amor tan grande que Dios demostró por nosotros. Amén. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor.
ustedes vienen con un corazón contento, agradecido con Dios en esta mañana, ¿verdad? Dice este canto, temprano yo te buscaré. Ojalá que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, buscarle de muy temprano en la mañana para agradecerle primeramente un día más que nos ha permitido, ¿verdad? Y pedirle que siga con nosotros el día, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer su voluntad de Él. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En esta mañana, Padre, venimos a rendirnos ante ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre
quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Amén. Hermanos, es el tiempo de preparar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, a traerlos al Señor con alegría y con gozo por tanta bendición, Señor, que tú nos has dado y nos sigues sosteniendo. Para los que nos ven por medio de internet, ustedes también, ahí hay, para que ustedes también puedan hacer esa ofrenda o ese diezmo. Y si quieren poner de pie, mis hermanos, para entonar este canto, un arreglo un poquito diferente, ¿verdad? Pero el canto es hermoso. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Vamos a Pueden orar, tom- hermanos. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias, Padre bendito, porque nos has permitido estar en tu casa de oración, Señor, adorándote, Señor, y glorificando tu santo nombre. Padre Santo, santifique y bendiga estas diezmos y ofrendas, Padre Santo, para que sea engrandecido su reino, Señor. Y gracias, Padre, una vez más, Señor. Bendiga también el culto, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, y en esta mañana le queremos pasar el tiempo a nuestra hermana Berta Berlanga. Ella nos trae un especial hoy en la mañana por ser el cumpleaños de nuestra congregación, ¿verdad? Escuchen las palabras de este canto, mis hermanos, ¿verdad? Que es para nosotros la iglesia. Entonces le damos honra y gloria al Señor, ¿verdad? Por el tiempo que nuestra hermana, ¿verdad?, tiene para compartir con nosotros en esta mañana. Hermana Berlanga, le paso su tiempo. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Me gozo por poder estar aquí con ustedes en este día tan especial. Quiero alabar a mi Señor con un canto que en lo personal ha sido de mucha edificación para mí. Es una exhortación tremenda que creo que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Y quiero comenzar el canto. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que
rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué tal el mensaje, hermano? ¿Para qué queremos sermón con este mensaje? El mensaje del canto. Si estuviéramos por terminado, solamente diría vamos a orar para que esto sea una realidad, pero tenemos que seguir, hermanos. Vamos a orar por nuestros niños, que ellos van a su segunda hora, hermanos. Van a tener enseñanza, hermanos, conforme a su nivel, hermanos. Acuérdense lo que siempre decimos: no es la iglesia del mañana, es la iglesia de hoy, hermanos. Y son los que el día de mañana van a estar al frente de esta iglesia o de otra, según donde el Señor los quiera llevar. Así que vamos a orar por nuestros niños y les vamos a pedir que vayan a su segunda hora de enseñanza, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de que nuestros niños puedan tener este tiempo, Señor. Este tiempo para alabarte, para glorificarte y para recibir tu palabra, Señor. Bendícelos, usa a sus maestros y permite que cada uno de los que les enseñan puedan saber que son instrumentos en tus manos para la bendición de sus vidas. Y al bendecirlos a ellos, también es bendición para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, en canción de gracias te pido esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este canto que cantó nuestra hermana, hermanos, desde que yo lo conocí, siempre me ha impactado, hermanos. Y cada vez que lo escucho, como lo hizo ella, compartiendo con esa convicción, hermanos, yo creo que es un desafío. Es un desafío para nosotros, hermanos. Es un desafío para que podamos tener ese ideal de iglesia, hermanos. Estamos celebrando 38 años, hermanos, como iglesia. Y aunque sabemos nosotros que hay un acuerdo de que cada 5 años se haga grandes celebraciones, aún así cada año tenemos que agradecer a Dios por la visión que se tuvo, hermanos, por la visión que se tuvo de establecer esta iglesia que ha sido luz en esta región, que ha sido luz, hermanos, para aquellos que de una u otra manera, como nosotros, hemos sido alimentados aquí, hermanos. Han sido fieles. Tenemos, gracias a Dios, todavía personas, fundadores, hermanos, que siguen manteniendo su fidelidad al Señor. Otros han partido a la presencia del Señor, pero aún así se están gozando, hermanos, porque siguen siendo parte de la iglesia. Pero la iglesia que ya triunfó, hermanos, la iglesia triunfante, la que ya está con el Señor Jesús. Uno de los conceptos que tenemos que entender es que la iglesia no se refiere al templo, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero sí, hermanos, hay un concepto místico, que es el de ver este lugar como morada de Dios. Y de hecho ese es el mensaje de este día, hermano, la iglesia como morada de Dios.
Ahora tenemos que ver, hermanos, qué implica esto. Esto es una gran bendición, pero es un gran compromiso, hermanos. Es un gran compromiso porque de una u otra manera nuestra morada refleja cómo somos, hermanos. Si usted vive en un lugar que no importa si tiene lujos o no tiene lujos, pero un lugar que cuando alguien entra se siente a gusto, se siente confortable, se siente bienvenido, se da cuenta que es una buena morada. La iglesia tiene que ser el mejor lugar para que cualquier persona se sienta bienvenido o bienvenida, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que si nosotros como iglesia podemos hacer eso, hermanos, la gente por sí misma va a venir, hermanos. Porque miren, ha pasado también a veces al contrario. Hay gente que ha visitado iglesias y no regresa porque se sintieron incómodos, porque se sintieron juzgados o simplemente porque se sintieron vigilados. Ha pasado, hermanos, de hecho, siempre que hablo de esto recuerdo una experiencia que tuvo mi hija cuando se fue a estudiar a Reno, en Nevada, hermanos. Uno como padre siempre exhortándole, busca la iglesia. Y me dice, papi, pues fuimos a la iglesia. Fui con 2 amigas. Desde el momento que llegamos, se pararon dos hermanas ya grandes. Ella dice grandes como de 40 años. Y le dice, no, están jovencitas. Le digo, no digas que son grandes a los 40 años. Pero en ese entonces ellas se le hacían más grandes, hermanos. Y dice, se pararon, dice, para darnos la bienvenida, pero sentíamos que nos estaban vigilando. A todas partes iban con nosotros. Dice, si alguno de nosotros quería ir al baño, veíamos que ellas 2 se levantaban y nos seguían y estaban allá afuera esperando. Dice, después supimos que era una iglesia de mucho abolengo, de muchos adornos y cosas por el estilo. Y dice, por nosotros estudiantes en blue jeans y lo que sea, dice, nos sentimos como que pensaron que íbamos a otra cosa. Y dice, una cosa sí está seguro, a esa iglesia nos regresamos. Y eso duele, hermanos, eso duele cuando alguien te dice eso, pero ha sido la realidad en muchas partes, hermanos. Ahora, qué diferente es cuando nosotros como iglesia podemos conseguir que la gente se sienta bienvenida, que se sienta aceptada, hermanos, que se sienta que es el mejor lugar en el que podría estar. Yo quiero que ese no es solo un ideal, sino esa es la meta del Señor Jesús. Por eso nos envió de su Espíritu Santo. Fíjense, si nosotros viéramos, hermanos, el aspecto del calendario eclesiástico, hoy estaríamos celebrando, hermanos, la última semana en la que Cristo estuvo con sus discípulos, porque el siguiente domingo es Pentecostés. Y acuérdense usted que la Biblia nos enseña que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Estuvo 40 días hablándoles, después de que Él resucitó, hablándoles acerca del reino de Dios. A los 40 días, Él volvió al Padre y los discípulos lo vieron irse. Y cuando estaban viendo cómo se iba, estaban viendo hacia el cielo, unos ángeles le dicen, ¿por qué lo están viendo? Es ese mismo que lo están viendo, es así mismo lo van a ver regresar. Es decir, la promesa de que iba a volver. Pero a partir de ese momento, cuando Jesús se fue, pasaron 10 días. 10 días en los que los discípulos tenían que hacer algo que es lo más difícil que puede haber para un ser humano. Esperar, hermanos. Esperar, porque el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sabemos nosotros que no todos pudieron esperar, porque la Biblia dice en Corintios 15 que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y sabemos que los que esperaron en esa promesa fueron 120. Pues esos que esperaron, hermanos, reciben la fortaleza de vivir como Dios quiere que lo hagamos. El poder del Espíritu Santo va más allá de los dones, va más allá de poder de hacer milagros o profecías o cosas por el estilo. El poder del Espíritu Santo es en primer lugar para tener la capacidad de ser testigo de Cristo, hermanos. Y esa debe ser la misión de la iglesia. La iglesia del Señor Jesús es el testigo número 1 de la presencia de Cristo en la tierra, hermanos. Al final de cuentas, somos su cuerpo. Y el cuerpo tiene que ser similar a la cabeza. Si Cristo, que es la cabeza, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿cuál debe de ser la misión de la iglesia? La misma, hermanos.
Buscar y salvar a los que están perdidos, no porque los salvemos nosotros, sino porque los traemos al Salvador, que es Cristo. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros como iglesia recuperamos esa visión, le aseguro, vamos a estar caminando hacia el ideal de la iglesia de este canto que acabamos de escuchar, hermanos. Una iglesia en donde la gente se siente bienvenida, en donde hay aceptación, en donde haya sanidad, hermanos. Mucha gente está maltratada, está herida. Y luego lo peor de todo es cuando llega a una iglesia y salen más heridos, hermanos. Salen más heridos, salen más maltratados. Y lamentablemente hay muchos predicadores que piensan que entre más ofenden o más maltratan, más, entre comillas, están hablando la palabra del Señor. La palabra del Señor es un bálsamo, hermanos. Sí, es dura, es cortante, pero es un bálsamo. Es algo que alivia. Aun cuando es un mensaje que sea duro, es un mensaje que alivia, hermanos, que restaura, que reedifica. El mensaje del Señor tiene que ser desde este punto de vista. Sí, nos puede sacudir, nos puede incomodar, pero luego después nos ofrece el alivio de su presencia, hermanos. Nos ofrece el alivio de su mensaje, que siempre va a ser para honra y gloria de Él, para testimonio de los incrédulos y para bendición de los creyentes, hermanos. Ese tiene que ser el objetivo de la iglesia. Hace tiempo, voy a mencionar lo que a veces no le gusta. Bueno, no lo voy a mencionar. El hijo de un pastor amigo mío que yo conozco, hermanos, porque si digo que Luis los después se enoja. Cuando estaba chico me dijo: papi, yo quiero ese trabajo. Y estamos entrando a un Walmart. Le digo: ¿cuál trabajo? Ese. ¿Cuál? El que nomás está así. Welcome. Le digo: oye, pues es un buen trabajo. Y dice: pues mira, nomás está saludando, está sonriendo y está diciendo welcome. Y dice: pues ese trabajo, aunque parezca mentira, pero es de los más importantes que hay. Porque es la cara de la tienda. Por eso le pagan a alguien, hermanos. Por eso le pagan a alguien para que esté ahí haciéndote sentir bienvenido. Imaginémonos que nosotros en la iglesia todos tuviéramos ese ministerio, hermanos, de hacerles sentir a los visitantes, a los vecinos, a los que van pasando, decirles: hey, eres bienvenido a este lugar. La iglesia necesita ministerios como el de Bernabé, ministerios como el de Ananías, que introducen a Pablo, ministerios como el de aquellos que reedifican, que restauran. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, les habló de la morada de Dios, hermanos, en el pasaje que leímos. Pero es algo interesante ver, y se lo decía la hermana Lupita hace un rato. Le decía: hermana, casi el mismo pasaje que se mencionó en Pedro, de que somos ahora nación santa, linaje escogido, etcétera, etcétera. Con otras palabras, pero Pablo menciona lo mismo en Efesios capítulo 2, hermanos. Nos hace ver que si antes no pertenecíamos al pueblo de Dios, ahora sí lo somos. Si antes éramos extranjeros, advenedizos, si antes no teníamos ningún derecho de ser parte de este pueblo, ahora lo somos. No por Moisés, no por Abraham, no por ese pacto, sino por el pacto que se ha hecho a través de Jesucristo, hermanos, en el cual no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, sino todos iguales ante el Señor, todos parte de su familia, todos parte del cuerpo. Si bien es cierto, cada uno con funciones diferentes, pero teniendo la misma cabeza, que es Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, cuando entendemos que ese es el ideal del Señor Jesús, entonces tenemos que comprender que no es imposible, hermanos, porque el Señor no nos iba a poner una carga que no pudiéramos cumplir. El Señor no nos iba a poner un ideal que fuera irreal, hermanos, aunque parezca contradictorio. Pero si el Señor nos habla de que somos morada de Él, entonces esto es posible, hermanos. Ahora, uno podría decir: bueno, pero ¿qué la morada de Dios no fue el templo? Bueno, si hacemos historia, antes del templo estaban los santuarios, el santuario en Silo, el santuario en Gabá, diferentes partes, hermanos. Y antes de eso estaba el tabernáculo, cuando el tabernáculo era movible. Pero no era en sí el lugar, hermanos, era la presencia del Señor. Y si nos fuéramos antes del tabernáculo, el Señor le había dicho a Moisés cuando se le manifestó ahí en el Sinaí: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que está santo es. Es decir, ahí estaba la presencia de Dios. No quiere decir que ahí se iba a construir el templo, no.
Porque esa misma frase el Señor se lo dijo a Josué en otro tiempo, en otra circunstancia y en otro lugar. Moisés estaba allí en el Sinaí, hermanos, contemplando la zarza ardiendo. Josué estaba frente al río Jordán, viendo el momento para cruzarlo, cuando el Señor se lo manifestó y le dijo lo mismo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que está santo es. Así que el Sinaí era santo, el Jordán era santo, el tabernáculo era santo, los santuarios eran santos, el templo era santo. Pero ¿sabe por qué era santo? Por la presencia de Dios, hermanos. Por la presencia del Señor. Así que este lugar se convierte en un lugar santo porque está la presencia del Señor. Pero no solamente eso, nuestros hogares deben de ser lugares santos porque ahí está la presencia del Señor. No es el edificio, no es el templo, no es el tabernáculo, no fue el Sinaí y ni fue el Jordán. Lo que hizo que fueran lugares santos era la presencia del Señor. Y si el Señor está con nosotros, nuestra vida tiene que ser una vida también santificada por el Señor, hermanos. Cuando leemos Efesios nos damos cuenta que es un tratado doctrinal tremendo, hermanos, sobre la importancia de ver a la iglesia como la morada del Señor. Usted puede dividir la carta de Pablo a los Efesios en 3 partes, pero yo quiero que la parte medular está en el capítulo 2, hermanos. Del versículo 1 al 10 nos habla de la gracia de Dios. En el capítulo 2 usted divide lo del 1 al 10 y se va a encontrar con que ahí está la manera como la cual el Señor hace que su iglesia sea santa a través de la gracia. Pero después del 11 al 22, específicamente el pasaje que leímos, nos habla de que nosotros, sin tener derecho legal, sin ser parte del pueblo elegido, sin ser parte del pueblo con el que Dios hizo pacto en la tierra, se nos ha dado la oportunidad de ser ahora parte de este pueblo, hermanos, y de este pueblo que es una morada del Señor. Fíjense ustedes ese pasaje que leímos en el versículo 19. Pablo le dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. En otras palabras le está diciendo: ya no son desconocidos. Ya no van a ser tratados como a alguien de fuera, sino son parte de los santos. Son parte de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es bien importante entenderlo, hermanos. Miembros de la familia de Dios. Nosotros a veces no lo decimos porque creemos que es jactancia, pero somos familia de Dios, hermanos. Ahora, claro, esto no es exclusivo solo para los que estamos aquí. Esto es para todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. No importa de qué nacionalidad seamos, qué raza, qué estrato social tengamos. Inclusive, hermanos, no importa nuestras posiciones religiosas. Lo que importa es que Cristo nos haya lavado con su sangre preciosa. Porque si Cristo ha hecho su obra redentora en nuestras vidas, somos parte de su familia. Y el Señor no tiene varias familias, hermanos. El Señor tiene solo una familia. Y ese es su pueblo, su iglesia. No es que tenga el Señor familia de primera o de segunda o de tercera, no. Podemos ser diferentes. Podemos tener lenguaje diferente, cultura diferente. Podríamos tener incluso, hermanos, costumbres religiosas diferentes. Incluso vestuario diferente. Pero si Cristo es el Señor de nuestras vidas, si Él nos ha limpiado, nos ha redimido con su sangre preciosa, somos familia de Dios, hermanos. Y al ser familia de Dios, somos familia los unos de los otros. Es una bendición entender esto, hermanos. Cuando Pablo le escribió a los Efesios, Pablo ya había pasado un tiempo antes con ellos, hermanos, cuando él había ido a fundar la iglesia. Cuando había ido a predicar ahí, hermanos, había sido a consecuencia de persecuciones. De hecho, incluso ahí también tuvo persecución. Acuérdense que la ciudad de Éfeso era uno de los principales centros metropolitanos de la época, hermanos, y por lo tanto también de los principales centros religiosos. La Biblia nos dice que ahí estaba el templo de Diana, pero no solamente era el de Diana, había muchos templos paganos allí, hermanos. Era una especie de capital, entre comillas, de capital religiosa. La gente puede encontrar el templo de Diana, puede encontrar el templo de Júpiter, de Marte, de diferentes, hermanos.
Pero ahí el Señor quiso llevar al apóstol Pablo. Y ahí surgió una comunidad cristiana. Ahí surgió una familia de Dios. Que en un tiempo se sintieron ajenos, se sintieron excluidos. Pero Pablo les está recordando, ustedes ya no son extranjeros. Ya no son advenedizos. Ya no son alguien que llegó nomás así. Son conciudadanos de los santos. Y la palabra conciudadano es igual. Son y tienen la misma ciudadanía que todos los santos. Y los santos, acuérdense, no son los que están en los altares, no. Son todos los apartados por Cristo Jesús para ser su pueblo. Pero lo más importante, y quisiera yo tener la manera para subrayarlo ahí en su pantalla y que se les quede grabado, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Pero hay una cosa que tenemos que evitar, hermanos. A veces nosotros nos sentimos bien sabiendo que somos parte de la familia de Dios, que somos familia, pero a veces las iglesias caen en un error. A veces caemos en el error de pensar que como familia ya estamos completos. Ya estamos completos. Ya, ¿para qué crecer? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué más? ¿Quién sabe cómo irán a llegar los otros? Decimos, ya nosotros estamos completos, ya no sabemos nuestras mañas, ya sabemos quién es de una manera, quién es de otra, ya estamos bien. Y cerramos la puerta, hermanos. La iglesia como familia de Dios nunca debe tener sus puertas cerradas, hermanos. Nunca debe tener sus puertas cerradas, por el contrario, hermanos. Siempre tenemos que estar dispuestos a buscar a aquellos que no son parte de la familia del Señor y presentarles la oportunidad de que a través de Cristo pueden serlo. Cuando nosotros cometemos el error de creernos exclusivamente superiores a los demás porque nosotros sí somos salvos, sí somos cristianos, corremos el riesgo de caer en el legalismo, hermanos. Corremos el riesgo de caer en el fariseísmo y de pensar, gracias a Dios por mi familia. Los de afuera no, porque esos son paganos, son hijos del diablo, son filisteos o son lo que les querramos decir, hermanos. Pero esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es: vine a buscar y salvar a todos los que se habían perdido. Es decir, son los perdidos los que necesitan a Cristo. Son los perdidos los que necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Cuando cometemos el error de cerrarnos y de pensar que ya estamos completos, ¿saben qué es lo que pasa después? Nos empezamos a evangelizar los unos a los otros, hermanos. Creemos que tenemos que corregirnos los unos a los otros. Y empezamos a decir, no, es que debe de ser así o debe de ser de este otro modo. Y nos olvidamos de que nuestra función no es estar adentro del templo. Nuestra función es estar en el mundo. Ahora uno puede decir, espérate, pastor, ¿cómo que me vaya al mundo? No digo que te vayas al mundo. Digo que la sal es en la tierra y la luz es en el mundo. Es bien fácil aquí en cuatro paredes decir amén y aleluya y gloria a Dios y decirnos hermanos. Pero si allá afuera, en el mundo, en donde están las tinieblas, no somos capaces de dar testimonio de quiénes somos, estamos fallando, hermanos. La iglesia tiene una responsabilidad tremenda, hermanos. Y es la responsabilidad que nos ha dejado el Señor Jesús. Al hacernos miembros de su familia, miembros del pueblo de Dios, hermanos, les decía al principio, es una gran bendición, pero también un gran compromiso. El compromiso de reflejar a Cristo, hermanos. El apóstol Pablo, como le digo, cuando él escribe a los Efesios, él tiene una especie de introducción poética en el capítulo 1. Pero después en el capítulo 2 se va al centro del mensaje. Antes no eran pueblo, pero ahora por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, es entonces que pueden ser pueblo de Dios. Antes no eran familia, pero ahora por la gracia de Dios son familia. Antes eran extranjeros, pero ahora por la gracia de Dios son conciudadanos del reino de los cielos. Antes estábamos ajenos a esta bendición. Ahora somos parte de la bendición. Y si seguimos leyendo, hermanos, ahí mismo en el pasaje que leímos, fíjense cómo lo menciona el apóstol Pablo. El versículo 20 menciona un proceso que nunca se va a terminar. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una de las cosas que mencionaba la hermana Lupita en la clase de los adultos, hablando de la piedra angular, es que la escoge el que va a construir. El que va a construir la revisa y sabe en qué forma la va a poner, sabe cómo la va a colocar, porque de ahí va a surgir lo demás. Imagínense usted, hermanos, lo que a veces pasa que va uno y le dice al albañil que está trabajando en tu casa, no, así no le hagas, mira, hazle mejor así, hazle mejor así. Si el albañil es paciente te va a escuchar, pero si no te va a decir, ¿sabe qué? Pues hágalo usted mejor. Porque se supone que él sabe hacer su trabajo. O imagínate que vas con el cirujano y le dices al cirujano, no me duermas porque quiero guiarte. Quiero decirte cómo vas a hacerle las cosas. Que yo conozco mi cuerpo, yo te voy a decir cómo le hagas. Te voy a decir, pues entonces no. Ahora, imaginémonos nosotros dando instrucciones al Señor. No, Señor, ¿qué te parece si esta parte que tú enseñaste la quitamos? Ya no está bien para nuestra época. Es políticamente incorrecto, así que mejor lo quitamos. ¿Y qué te parece si esto otro también lo hacemos a un lado? ¿O qué te parece si mejor seleccionamos a los que van a ser parte de la familia, Señor? No es así, hermanos. Nosotros no somos los que le vamos a poner las reglas al Señor. Simple y sencillamente vamos a ser edificados. Pero para que esa edificación dure, tiene que estar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿a qué se refiere esto? No se refiere a un apóstol como hoy se usa, hermanos. Hoy hay personas, vaya, les digo yo en broma a algunos colegas pastores, ustedes evolucionaron, ya todos mis compañeros pastores son apóstoles o profetas. Nada más yo me quedé todavía siendo pastor, pero es porque creen que al hacerlo así es como que si fuera un crecimiento espiritual. Pero en el reino de Dios es al revés, hermanos. En el reino de Dios creces menguando. Creces cuando llegas a la meta, cuando te conviertes en siervo, cuando te conviertes en instrumento del Señor. Es ahí cuando estás creciendo. Ahora, cuando habla la palabra de edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, habla en sí de las escrituras, hermanos, de las enseñanzas. Y yo les aseguro, una iglesia que permanece en la palabra del Señor, es una iglesia que no se va a desviar, hermanos. Es una iglesia que no se va a desviar, que no va a perder el objetivo, porque la palabra de Cristo es permanente, hermanos. No va a pasar de moda. No, nunca va a llegar el momento en que creamos que somos superiores a la palabra del Señor y vamos a hacerla a un lado, creyendo que tenemos mejores ideas nosotros. No es así, hermanos. Puede ser para algunos anticuado, para algunos puede ser hasta cierto punto conformista, porque quieren entrar a temas que son más aceptables por la sociedad, hermanos. Yo conocí pastores que fueron muy buenos evangelistas y ahorita están dando cursos de motivación personal, hermanos. Y hace tiempo discutí con uno de ellos y le decía, pero ¿cómo es posible si Dios te usaba tremendamente? Y dice, bueno, pero es que ahora Dios me usa motivando a la gente. Sí, pero ¿cuántos se han salvado por un curso de motivación? ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo porque les haces creer con una mente positiva? No podemos dejar de predicar lo que Cristo nos ha enseñado, hermanos. Su palabra es viva y eficaz. Y sobre eso tiene que seguir fundamentada la iglesia, no solamente al principio. Yo creo que nosotros como iglesia, específicamente como esta congregación Peniel, hermanos, tenemos que estar agradecidos porque no has hecho a un lado el fundamento de la palabra. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la iglesia funcione, hermanos. No son las buenas ideas de los líderes espirituales, no son las buenas enseñanzas de los maestros, no son las buenas predicaciones de los pastores que han tenido. No, lo que ha hecho que la iglesia permanezca es centrarse en la palabra de Dios, hermanos. Porque es lo único que no va a pasar de moda. Permanece para siempre. Y como cristianos tenemos que seguir manteniendo esta visión, hermanos, pero con un propósito. Y el objetivo final está en el siguiente versículo, hermanos. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Miren, hay un pasaje
que a mí me llama mucho la atención, hermanos. Cuando Andrés vio al Señor Jesús, Andrés fue aquel discípulo del que se mencionó hace algunos 2 domingos en la escuela dominical, que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Sí dice la Biblia que eran 2 discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista, que escucharon al Bautista que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos escucharon que estaba hablando de Jesús, entonces empiezan a seguir a Jesús. Pero hay una idea ahí bien interesante, que dice la palabra que iba detrás de Jesús, pero no le decía nada, hermanos. Y sí menciona que Andrés era uno de ellos, Andrés el hermano de Pedro. Y dice que no le decía nada, y Jesús, como quien dice, volteó y le dijo: pues ¿qué se traen? Claro, yo estoy parafraseando. Y es entonces cuando le hacen una pregunta: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Cuando yo leo eso, ¿dónde moras? Digo, bueno, ¿por qué quieren saber en dónde vivía el Señor Jesús? Claro, no es que viviera ahí permanentemente. Pues le estaban diciendo: ¿en dónde te estás hospedando? ¿En dónde te estás quedando? Porque acuérdese usted que Jesús pues tenía un ministerio itinerante, hermano. No estaba en un lugar fijo cuando Él empieza a predicar. Pero cuando le hacen la pregunta: ¿en dónde moras? Es como si se le dijera: queremos saber en dónde te podemos encontrar. Yo lo interpreto de esa manera. El interés de Andrés era saber en dónde puedo volver y buscarte. En dónde puedo volver y encontrarte y hablar contigo. Y Jesús les dijo: bueno, pues ven y mira. O sea, en otras palabras, ven y confirma por ti mismo en dónde estoy morando. Y esa frase, hermanos, cuando yo se la aplico a la iglesia, me hago la pregunta: ¿la iglesia es un lugar en donde mora el Señor Jesús? Imagínese usted que anda por allá Jesús caminando y alguien lo mira y le dice: maestro, ¿en dónde moras? ¿Será que Jesús le dirá: ven, te voy a enseñar dónde mora, y lo trae a nuestra iglesia? Yo oro para que así sea, hermanos. Yo le pido al Señor que así sea, que nuestro lugar, nuestro templo, nuestro ministerio sea un lugar en donde la morada de Dios sea una realidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si podemos hacer, hermanos, que este sea un lugar de la morada de Dios, todos nosotros nos sentiremos confortables. Todos nosotros nos sentiremos bendecidos. Y podríamos decir: no tenemos el mejor pastor del mundo, no tenemos los mejores músicos del mundo, no tenemos los mejores maestros del mundo, no tenemos el mejor edificio del mundo, pero somos privilegiados porque es un lugar en donde mora la presencia del Señor. Ahora, me voy a ir más allá todavía. Si alguien le preguntara al Señor Jesús: ¿en dónde moras, maestro? Le diré al Señor: ven, te voy a llevar a donde moro, y viene hasta nuestro hogar. Eso sería una doble bendición, hermanos. Que nuestro hogar fuera reconocido como un lugar en donde el Señor tiene su morada. Me voy a ir todavía más profundo. Si alguien le pregunta a Jesús: ¿en dónde moras? Y viene el Señor y le dice: mira, en Él, en ella, yo moro. ¿Qué más podríamos pedir si llegáramos a ese punto? En el que mismo el Señor Jesús reconociera que su morada es en cada uno de nosotros, hermanos. La iglesia, con la ayuda de Dios, seguirá caminando, hermanos. Es mi oración, hermanos, que el Señor nos fortalezca, que nos mantenga siempre el fuego ardiendo, que su palabra siempre sea luz y lámpara en este lugar. Estemos o no estemos nosotros, como siempre decimos, nuestros niños van a ser los que están de frente. Pero Dios nos habrá de permitir ver, hermanos, que la luz no se ha apagado, que la luz de su palabra no se ha extinguido, pero sobre todo que su morada no se ha retirado de nosotros, ni de nuestra iglesia, ni de nuestros hogares, ni de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que tener como un ideal. Así que yo le invito a que oremos, que le demos gracias a Dios por su presencia y que le digamos: Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer de mi parte
para que como miembro de esta iglesia tu presencia siempre sea una realidad aquí. Muéstrame qué tengo que hacer de mi parte para que tu presencia siempre sea una realidad en mi hogar. Y muéstrame qué tengo que hacer de mi parte para que tú puedas decir que vives, moras y reinas en mi corazón. Y el Espíritu Santo habrá de mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la bendición que nos das de tener una familia espiritual. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos das de entender que esta familia espiritual no está limitada a esta congregación, sino que se extiende hacia todos aquellos que hemos tenido la experiencia personal de salvación contigo. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre, que tú nos muestres, Señor Jesús, la importancia de ser una iglesia que pueda vivir conforme a tu plan, de ser una iglesia que pueda vivir conforme a tu propósito, al propósito y diseño que has establecido en cartas como la de los Efesios o la de Pedro, o como lo fue tu enseñanza en el Sermón del Monte. Muéstranos, Señor Jesús, que esos son los parámetros que nos deben de distinguir del mundo, de la gente que no te conoce. Pero sobre todo muéstranos que la ley del amor es lo que nos va a hacer diferentes. Que podamos amarte por sobre todas las cosas, que podamos amar a la prójima como nosotros mismos, y que nos podamos amar a nosotros mismos para así mantenernos dentro de tu plan. Bendice a los que aquí estamos, bendice a aquellos que han recibido el mensaje por internet, y permite que todo tu pueblo, en donde quiera que estemos, busquemos que este ideal sea una realidad de nuestras vidas, y que podamos ser morada tuya, lugar de tu presencia, un lugar santo, porque tú lo santificas. En el nombre de Jesús, en corazón de gracias te pido esto. Así mismo te ruego que tú nos despidas en paz y que permitas que vayamos a nuestros hogares con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Les quiero recordar, hermanos, que a manera de gratitud, pues tenemos un pequeño snack allí en el lobby, hermanos. Nuestra hermana Araceli se coordinó con esto y pues gracias por este detalle. No quisimos que pasara de noche, hermano, esta celebración, y al final de cuentas, cada día tenemos que dar gracias a Dios porque su gracia nos sostiene, hermanos. Amén. Saludos, hermanos, díganles que le fue de bendición verlo, y acuérdense, ya estamos teniendo las clases de la escuela dominical, así que lo esperamos el próximo domingo a las 9:45 y hoy por la tarde a las 5 para el estudio bíblico. Dios le bendiga.